TikTok, en todas las redes sociales. Muy buenas noches a la gente. Entonces vamos a comenzar ya el programa y vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada, la licenciada Lorena Pastor Poggi, quien está con nosotros. Hola Lorena, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, Jack. Muchísimas gracias por la invitación. A ver, vamos a tratar esta noche acerca de la ansiedad, ¿no? Cómo trabajar la ansiedad, que es una emoción normal que pueda sentir una persona cuando de pronto en una situación de peligro sale a lucir estas emociones, pero cuando de pronto esto se vuelve una situación ya prolongada, incontrolable, estamos hablando ya de un trastorno. Nos gustaría, Lorena, que nos puedas explicar qué es la ansiedad y cuándo hablamos ya del trastorno. La ansiedad en realidad es un estado de inquietud. Exitosa. Un estado de preocupación que en realidad nos mantiene alerta ante determinadas situaciones que normalmente las consideramos peligrosas o desafiantes. Cuando este estado de alerta o de inquietud comienza a incrementarse o comienza a tornarse muy alto, es cuando ya hablamos de un trastorno. Cuando esta ansiedad ya llega a niveles muy, muy altos, es donde ya nos genera ciertas dificultades. Porque a veces erróneamente se piensa que la ansiedad es negativa, ¿no? Si esta se mantiene en niveles bajos, nos va a jugar a favor, porque nos va a permitir actuar, reaccionar de alguna manera rápidamente ante situaciones de peligro, ¿no? Como por ejemplo un terremoto o alguna situación que se pueda presentar. Pero cuando ya, lamentablemente, este nivel de ansiedad es muy, muy alto, ya nos empieza a generar problemas a nivel fisiológico, a nivel conductual y a nivel emocional. Y eso limita nuestra conducta y de alguna forma nos bloquea y no nos permite actuar racionalmente o adecuadamente ante distintas situaciones. Por ejemplo, cuando ya estamos hablando del trastorno de la ansiedad, ¿cuáles son esas señales, formas prácticas, a ver, de poder identificar de que estamos pasando un trastorno de ansiedad, Lorena? Los principales síntomas de un trastorno de ansiedad, lo primero que aparece son los síntomas fisiológicos. Es decir, las personas empiezan a sentir diferentes tipos de molestias, como por ejemplo palpitaciones, ¿no? Las palpitaciones se aceleran del corazón, empezamos con algún tipo de sudoración extrema, dolores de cabeza, dolores de estómago, sensación de náusea, de mareo, ¿no? Sensación de falta de aire. Hay múltiples reacciones fisiológicas y estas varían de persona en persona. No todas las personas sienten las mismas molestias, ¿no? Esto a nivel fisiológico, pero a nivel, digamos, conductual, la ansiedad a veces nos acelera, ¿no? Y actuamos rápidamente ante cualquier estímulo y no podemos pensar con claridad, no podemos tomar buenas decisiones y simplemente actuamos rápidamente porque estamos como acelerados, como impulsados por un motor, ¿no? Y a nivel cognitivo, obviamente, nuestra mente se bloquea. No podemos pensar, no podemos razonar. Entonces, la emoción es tan alta, la ansiedad es tan alta que nos bloquea. Entonces, no podemos ni tomar decisiones, ni emitir un juicio, ni nada en ninguna situación. Claro. Es normal sentir miedo ante el peligro, pero cuando de pronto ese miedo es constante, estás sintiendo miedo todo el día, toda la semana, todo el mes, miedo como a la muerte, por ejemplo, entonces estamos hablando de un trastorno de ansiedad ya, Lorena. Sí, por ejemplo, el miedo sí es algo que nos limita, ¿no? Creo que de una forma más sencilla para entender cuándo es que la ansiedad se torna un gran problema es cuando este miedo ya es excesivo. Y este miedo que se origina por la ansiedad ya es tan fuerte que limita nuestro funcionamiento en determinadas áreas de vida, ¿no? Es decir,
dejamos de hacer cosas que nos gustan, Exitosa. evitamos lo que nos genera temor, nos ponemos muy nerviosos ante ciertas situaciones y todo esto va en aumento y de alguna forma nos va impidiendo reaccionar o actuar correctamente ante situaciones que queremos, digamos, hacer, ¿no? Situaciones en las que nos queremos desenvolver. Entonces, nos volvemos personas evitativas. El miedo hace que las personas con ansiedad eviten sentir esa emoción, eviten las cosas o los lugares o las situaciones que les generan esta emoción y al tornarse muy evitativas, evidentemente, pues van a tener problemas en su trabajo, en su vida diaria, ¿no? En diferentes áreas de vida en general. ¿Y cuáles son las causas para que una persona pueda estar atravesando por este trastorno? En realidad las causas de un trastorno de ansiedad son múltiples, pero principalmente hablamos siempre de una causa genética, Ajá. ¿no? Tiene que haber un historial genético, hereditario en la familia para generar un trastorno. Es decir, deben haber antecedentes de ansiedad en la familia, ¿no? De algún familiar, de algún abuelo, tío, primo del paciente que haya presentado alguna vez un trastorno. El factor genético o hereditario, digamos que es bastante fuerte, es bastante marcado. Y otra de las causas, digamos, podría ser el tema de crianza, ¿no? La personalidad del paciente. El factor crianza definitivamente pesa mucho, ¿no? La familia en la donde ha vivido, en donde ha vivido es también muy importante, ¿no? Familias disfuncionales o familias que de alguna forma no educan en Exitosa. emociones o son negligentes, pues también van a hacer que las personas o que el paciente pues presente este tipo de dificultades, ¿no? Mm. Entonces, eh, esas son otras de las causas. También puede ser el abuso de sustancias, otra causa, ¿no? Personas que consumen drogas, ¿no? Alteran pues también sus funciones cognitivas y por ende también sus funciones o digamos su aspecto emocional, Mm. ¿no? Se alteran las emociones. Entonces, estas son algunas de las causas más comunes o presentes en los trastornos de ansiedad. Claro. Hay quienes, por ejemplo, Lorena, tienen miedo a enfermarse y están constantemente desinfectándose, lavándose las manos. Por ejemplo, hemos atravesado hace poco nada más una pandemia, hemos estado confinados y en fin, ¿no? La recomendación era lavarse las manos constantemente, echarse alcohol para poder evitar que el virus ingresara al organismo. Y hay gente que de pronto ha quedado con eso y ya está controlado esto y aún así siguen con la desinfección creyendo que todavía pueden enfermar y pueden morir. Entonces hablamos de un trastorno compulsivo conocido como las TOC, ¿no? ¿Esto también es un trastorno de la ansiedad? El trastorno obsesivo compulsivo es un tipo de trastorno de ansiedad. ¿No? Hay diferentes tipos de trastornos de ansiedad. Tenemos trastorno de ansiedad generalizado, tenemos el trastorno de ansiedad específico y el que mencionas también es un tipo de trastorno de ansiedad, que es el trastorno obsesivo compulsivo, el TOC. El trastorno obsesivo compulsivo, como bien mencionas, presenta ciertos rituales, ¿no? Exitosa. Que de alguna manera ayudan al paciente a bajar su nivel de ansiedad, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo tiene dos componentes importantes: las obsesiones, que son los pensamientos irracionales, inadecuados, sin sentido, y las compulsiones, que son las conductas repetitivas a modo de rituales que el paciente realiza para de alguna forma evitar sentir ansiedad. Como por ejemplo, ¿no? Algo que mencionaste es muy importante porque en la pandemia muchos trastornos de ansiedad salieron a flote, ¿no? Y justo con temas de limpieza, con el temor a contaminarse. Entonces, el paciente o las personas que sufrían o sufren ese trastorno durante pandemia pensaban que se podían contaminar todo el tiempo, entonces
incurrían lamentablemente en conductas exageradas como lavarse las manos muchas veces, ¿no? De forma tan exagerada que se generaban llagas en las manos, resequedad en la piel, ¿no? Desinfectaban la casa o a veces también inclusive la comida, ¿no? Pero hay que destacar que son conductas exageradas, ¿no? Porque todos nos gusta la limpieza, todos queremos mantenernos limpios, pero aquí ya se habla de un factor, digamos, de una conducta ya demasiado exagerada que rompe un poco con la realidad o con lo que consideramos normal, ¿no? La persona, por ejemplo, en este tipo de trastorno, las personas se pueden lavar las manos unas 20 veces al día, ¿no? Normalmente ves que las personas tienen las manos peladas, las manos resecas, ¿no? Y esto es uno de los tipos de rituales que se realizan. También, como parte del TOC, hay rituales relacionados a la seguridad, ¿no? Personas que echan seguro muchísimas veces en la casa, echan, quitan, repiten la misma conducta todo el tiempo. También hay rituales relacionados a el temor de que algo les pase si ellos no cuentan en su mente hasta el 10, de ida y de vuelta. Otras personas no pueden pisar las rayas del piso porque piensan que algo malo les va a pasar. Pero ¿cómo se lleva? Lamentablemente ¿Cómo se llega a esa situación, Lorena? O sea, por ejemplo, de eso, ¿no? Del hacer el conteo, de no pisar las rayas, de tener bien alineado de pronto las almohadas o el cubrecamas, ¿no? Son ese tipo de ejemplos que la gente que tiene estos trastornos obsesivos compulsivos padecen. Pero ¿cómo se llega a esa situación? ¿Por qué de pronto se piensa así? Lo que sucede es que en un trastorno obsesivo compulsivo el nivel de ansiedad es tan alto, tan elevado, que hay un bloqueo en el pensamiento. Las personas pierden cierta racionalidad, ya no pueden razonar de forma adecuada, entonces el pensamiento pierde lógica. Entonces, y pueden ser personas muy inteligentes, de hecho, por lo general, son personas muy inteligentes, que uno, viéndolo desde afuera, se pregunta cómo una persona tan inteligente puede llegar a caer en un estado de racionalidad o tal que realiza rituales que no tienen sentido, ¿no? Pero lamentablemente, como la ansiedad es tan elevada, ¿no? Y la mente está tan bloqueada, ¿no? La persona no puede pensar con claridad. Entonces, para calmar la ansiedad, empieza a pensar o a generar sus propias reglas absurdas, y que de alguna manera ellos encuentran lógica en este tipo de reglas absurdas, ¿no? Por ejemplo, una regla absurda sería: yo debo contar, cada vez que veo el color rojo, tengo que contar hasta 10 para que, no sé, el diablo no me persiga, ¿no? O no me haga daño. De repente yo leí algo del diablo en la Biblia o leí algo relacionado a la religión y yo ya creé mi regla absurda en función a algo que me da temor, entonces tengo que contar hasta 10 y esa es mi forma de protegerme. Suena muy lógico, suena muy absurdo para quien lo ve de afuera, pero para la persona que sufre un trastorno de ansiedad, un trastorno obsesivo compulsivo, para ellos tiene bastante lógica. Y en realidad esos trastornos se medican, porque si no, no podemos llegar a trabajar adecuadamente en terapia, ¿no? Ahora, la gente podría pensar, pero esto ya es una locura. Y tendría que tratarlo un psiquiatra. Por supuesto, cualquier tipo de trastorno debe tratarlo un psiquiatra y un psicólogo, ¿no? Cualquier tipo de trastorno exige un trabajo en equipo. Y a veces hay otros especialistas que también, digamos, participan en tratar un diagnóstico, ¿no? En el caso del trastorno obsesivo compulsivo, se recomienda siempre primero ir a un médico, a un psiquiatra, quien diagnostica, ¿no? Y quien medica. Una vez que el paciente ya ha sido correctamente diagnosticado y medicado, es que debe pasar con un psicólogo, ¿no? Psicoterapeuta, para comenzar un tratamiento con una psicoterapia adecuada para el trastorno de ansiedad que el paciente padece, ¿no?
Correcto, Lorena. Estoy conversando con Lorena Pastor Poggi, ella es psicóloga Exitosa. y psicoterapeuta, y estamos hablando esta noche acerca de la ansiedad. ¿Cómo trabajar la ansiedad? Ahora vamos a conocer justamente esto, pero voy a invitar al público para que ya pueda llamarnos, para que puedan ustedes hacer las consultas a la psicóloga a través del 940-800-800. Repito el teléfono, 940-800-800. Usted, señor Marco Enríquez, por favor, me da la señal para ir ya hablando con la gente o recepcionando sus preguntas. En redes sociales también ustedes pueden hacernos llegar sus interrogantes para la psicóloga Lorena Pastor, con quien estamos hablando acerca de la ansiedad. Ahora, este tipo de trastornos, Lorena, ¿también se puede dar en niños, en infantes? Sí, definitivamente sí. No es tan común verlo en niños, porque por lo general los trastornos suelen presentarse en la adolescencia, pero sí hay casos de niños que sufren un trastorno obsesivo compulsivo. Sí, definitivamente hay niños que padecen este trastorno. Por lo general yo he visto niños alrededor de los 9, 10 años. Nunca he visto un niño con trastorno obsesivo compulsivo muy chiquitito, pero sí aquellos que ya son preadolescentes, ¿no? 10 años, entre 9, 10 y 11 años por lo general. Correcto, Lorena. Vamos a recibir ya las primeras comunicaciones que ingresan al 940-800-800. Estoy con Lorena Pastor, ella es psicóloga y psicoterapeuta. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Buenas noches Lorena, buenas noches. ¿Cuál es su nombre, por quería favor? hacer ¿Cuál es su nombre? ¿De qué parte nos está llamando? Mi nombre es Rubén Camargo, le llamo de Piura. A ver, Rubén, adelante con su consulta. Quería consultarle, ¿cómo se podría trabajar la ansiedad en niños menores de 7 años, 8 años? Sabemos que la pandemia afecta mucho y estos casos a veces tienen muchas ansiedades, a veces en espacios más amplios o hay espacios más abiertos, ¿no? A veces se ponen un poco nerviosos. Correcto, Es Rubén. Muy bien, Rubén, muchas gracias. ¿Cómo trabajar la ansiedad en niños de 7 años? Bueno, buenas noches al invitado que me ha hecho la pregunta. ¿Cómo trabajamos la ansiedad en niños de 7 años? Lo recomendable es que un niño de 7 años, para trabajar su ansiedad, pueda ir a psicoterapia, ¿no? Se hace a través de la psicoterapia porque los terapeutas somos quienes manejamos las herramientas adecuadas para no solamente psicoeducar al niño, porque tiene que haber una psicoeducación sobre lo que el niño está sintiendo. Primero que explicarle al niño qué cosa es ansiedad, qué cosa es lo que él está sintiendo en determinadas situaciones. Y una vez que psicoeducamos al niño y le explicamos de que en realidad no debe tenerle miedo a su ansiedad, que la ansiedad puede ser muy incómoda, pero que se trabaja, se pasa con el niño a identificar cuál es la causa de su ansiedad, ¿no? Hay que tener muy claro cuál es el factor desencadenante en su ansiedad y una vez identificado podemos trabajar con el niño estrategias, ¿no? Para que el niño pueda aprender a manejar su ansiedad, a controlar su ansiedad. Siempre es importante explicarle a los niños que la ansiedad, el objetivo no es desaparecer la ansiedad, ¿no? Porque todos sentimos ansiedad alguna vez en nuestras vidas. Lo importante de explicarle al niño es que tenemos que bajar el nivel de intensidad de la ansiedad para que esta ansiedad esté a un nivel de nerviosismo, ¿no? Y que no genere consecuencias negativas y que no le impida a él hacer su vida de forma natural o normal. Correcto, muy bien. 940-800-800, gracias a Rubén por su participación, Rubén desde Piura. Más llamadas a través del 940-800-800. Hola, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Yesenia. Yesenia, ¿de qué parte nos llama? Desde Lima. Yesenia, a ver si le puede bajar el volumen de su receptor, por favor, para poder escucharla bien. Bájale el volumen de su radio, su televisor. Bájale todo, por favor, Yesenia, para poder escucharla con claridad. A ver, ¿cuál es su pregunta, Yesenia? Mi consulta está cómo tratar
personas que no se te está escuchando bien, Yesenia. A ver si podemos mejorar esa comunicación, por favor, y atender la consulta de Yesenia. A ver, hagamos un intento más. Yesenia, ¿nos está escuchando? ¿Qué dice Marco? No se le está escuchando muy bien a Yesenia. Yesenia, te invito para que nos vuelvas a llamar, por favor. Había una interrupción en la comunicación, no se le estaba escuchando muy bien a Yesenia, que nos llamaba, me parece, nos dijo de acá de Lima. 940-800-800, hola, buenas noches, siguiente llamada. Buenas noches. Hola, ¿su nombre? Ramón. Ramón, ¿de qué parte nos llama, Ramón? Del INSE. A ver, ¿y cuál es su pregunta, Ramón? Quería saber si los ataques de ansiedad generan dolores de cabeza y cuello. Ya, ¿usted está atravesando un problema de esos? ¿Tiene dolores de cabeza y cuello en este momento, Ramón? Exitosa. Sí, generalmente cuando siento fastidio, no sé, nerviosismo, me generan dolores de cabeza. Ajá. A ver, Lorena, ¿tiene que ver esto con la ansiedad? Los dolores de cabeza sí pueden estar relacionados a un nivel de ansiedad alto, sí, definitivamente. No es la única causa, pero sí definitivamente los dolores de cabeza también están considerados dentro de la ansiedad elevada, ¿no? Cuando hay ansiedad elevada, también se genera estrés y esto a su vez genera dolores a veces corporales, cuello, cintura, dolores de cabeza, dolores de estómago. Definitivamente sí hay una relación directa. Pero, ¿qué más tendría que estar pasando, Ramón? De pronto, además de estos dolores de cabeza, dolores del cuello que él manifiesta, como para poder saber de que se trata de un trastorno de ansiedad. En el caso de la persona que nos llama, tendríamos que conocer un poco más sobre su vida para saber si específicamente el dolor de cabeza se debe a la ansiedad. Ajá. Pero podría ser que esté ante un estado de estrés muy elevado, ocasionado por un nivel de ansiedad alto, ¿no? Y este estado de tensión permanente o de estrés permanente definitivamente termina generando molestias físicas, ¿no? En los trastornos de ansiedad, a veces uno puede llegar a niveles de tensión tan altos que posteriormente, cuando ya la ansiedad inclusive baja, queda un dolor de cabeza que puede durar unos minutos, una hora, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, en personas que sufren de migraña, definitivamente los niveles altos de ansiedad podrían incrementar la migraña o podrían de alguna forma acentuar alguna dificultad que ya se tenga también, ¿no? Correcto, Lorena. Gracias a Ramón, que nos ha llamado del INSE también. Y a esta hora tenemos que hacer ya una primera pausa. Estoy conversando con la licenciada Lorena Pastor Poggi, ella es psicóloga y psicoterapeuta y estamos hablando acerca de la ansiedad. ¿Cómo trabajar la ansiedad? En la siguiente parte, Lorena nos va a explicar cómo trabajar este problema. Hacemos una pausa y regresamos. Gracias a la gente que está ya compartiendo y nos está dejando sus comentarios a través de las redes sociales. Estamos transmitiendo también a través de Exitosa Go. Pausa y volvemos a través de Exitosa. Recuerden que somos la voz que integra a todo el Perú. Ya regresamos. Transmitiendo vía Facebook en Exitosa Go. Buenas noches a la gente que se está conectando recién a nuestra señal. En el programa estamos hablando acerca de la ansiedad y ahora vamos a conocer cómo debemos de trabajar este problema. Y estamos conversando con Lorena Pastor Poggi, ella es psicóloga y psicoterapeuta, a quien agradecemos su participación. Lorena, estamos resolviendo las preguntas del público, la gente nos está escribiendo, ahora voy a leer ya la gente que nos ha escrito a través de las redes sociales. Y cuando ya se detecta esto, porque claro, cuando hay este problema hay que ir donde el especialista, usted le hace un diagnóstico y cuando dicen, bueno, se trata de un trastorno de ansiedad, ¿cómo se debe de trabajar o cómo se trabaja esto, Lorena? Exitosa. Bueno, se inicia una psicoterapia. Ajá. En la que se parte primero por, una vez que ya se confirmó el diagnóstico, como le comenté,
psicoeducar al paciente sobre lo que es el trastorno de ansiedad o sobre lo que está pasando y cómo es que se va a trabajar, ¿no? Se trabaja a través de varias sesiones, ¿no? El trabajo puede durar en realidad meses, dependiendo de cuán severo sea el trastorno. Y se trabaja desde diferentes áreas, ¿no? Trabajamos, por ejemplo, desde el área física, mejor dicho, desde el área fisiológica la trabajamos a través de estrategias que aprende el paciente para poder calmarse o bajar su nivel de ansiedad, por ejemplo, en un momento de ataque de pánico, ¿no? Enseñamos estrategias de respiración, estrategias de ejercicios, estrategias que buscan calmar o bajar el nivel corporal, la temperatura corporal, como por ejemplo con agua, con hielo. Hay múltiples estrategias que están orientadas a bajar el nivel fisiológico, o sea, digamos, están orientadas a atacar la respuesta fisiológica del cuerpo, ¿no? También trabajamos con el paciente estrategias conductuales que están orientadas a ayudar al paciente a enfrentar las situaciones evitadas o temidas. Esto se realiza con estrategias de aproximaciones sucesivas, ¿no? Del paso a paso, de la anticipación, de técnicas, por ejemplo, de autocontrol, etcétera, ¿no? También trabajamos desde el área cognitiva o del área de pensamiento. ¿Cómo trabajamos de esta manera? Brindándole al paciente estrategias de pensamiento. Le enseñamos al pensamiento a reeducar o reestructurar su pensamiento, ¿no? Para que el paciente pueda identificar cuándo es que está pensando irracionalmente o de forma inadecuada y qué estrategias y cómo, digamos, debatir con su propia mente para poder llegar, obviamente con estrategias cognitivas, para poder llevar a, digamos, pensamientos más racionales, más adecuados, relacionados al temor o la ansiedad, ¿no? Entonces, en resumen, trabajamos en su conducta, en sus pensamientos y en sus reacciones fisiológicas. Este es el trabajo completo que se realiza con un trastorno de ansiedad, además de, como te comenté, psicoeducar al paciente. Porque si el paciente no es psicoeducado y no sabe qué es un trastorno de ansiedad, no sabe qué pronóstico tiene, no sabe para qué lo trabajamos, o cómo lo trabajamos, o cuánto tiempo dura el tratamiento, o cuáles son los objetivos, el paciente se desengancha y simplemente pues no le encuentra sentido al tratamiento, ¿no? Es importante darle mucho ánimo al paciente porque los trastornos de ansiedad son muy incómodos y los que son muy, muy fuertes, llegan a generar en la persona sensaciones muy incómodas. Muchas personas inclusive se sienten morir. Entonces, la mayoría de pacientes llega al consultorio pensando que los trastornos de ansiedad tienen un mal pronóstico y es todo lo contrario. Ahora, el pronóstico es bastante positivo, claro, cuando se trabajan de forma adecuada. Ahora, por ejemplo, uno puede tener un problema del diente. Vas donde el dentista te hace la curación, te calma el dolor y se sanó el problema. O de pronto tienes una fisura, vas a donde el médico, te enyesan y se suelda el hueso y estás ya como nuevo. ¿Sucede lo mismo con el trastorno de ansiedad? Es decir, vas donde el especialista, después de un tratamiento estás ya, digamos, curado. No. ¿O esto es una revisión, un tratamiento constante de por vida? A ver, hay que entender que el paciente con un trastorno de ansiedad puede llegar a no tener el trastorno de ansiedad. Eso sí, se logra la remisión completa de los síntomas. Lo que hay que entender o hay que destacar es que el paciente no deja de ser ansioso, no deja de tener una inclinación a sentir un poco más de ansiedad que otras personas, ¿no? Eso sí es importante, no es que la persona cambie, una persona con ansiedad o que tiende a ser ansiosa, no es que la terapia lo cambie y dejó de ser ansioso, no. La persona con trastorno de ansiedad sí puede dejar de tener un trastorno, sí puede lograr la cura, pero va a seguir siendo una persona con una personalidad un poco más ansiosa y eso no tiene nada de malo. Ahora, en cuanto al tratamiento, lo que mencionabas,
No es como ir al dentista que te cura la muela y ya sales contento sin ningún dolor y ningún fastidio posterior. No, esto hay que entenderlo como un tratamiento progresivo. La medicación que brinda el psiquiatra lo que hace es ayuda al paciente a disminuir el nivel de ansiedad, pero no hace que el paciente sea insensible y que no sienta la ansiedad. O sea, el paciente va a seguir sintiendo ansiedad, pero a un nivel más controlado. Y la psicoterapia ayuda al paciente a aprender estrategias para manejar su ansiedad. Entonces, cuando el paciente ya la maneja y la domina y no le tiene miedo, obviamente la ansiedad deja de ser un problema y deja de ser un trastorno también. Entonces, esto es un tratamiento progresivo, es un proceso. Yo siempre les explico a mis pacientes que esto es un proceso, ¿no? Como todo tratamiento tiene un inicio, tiene un fin, pero es un proceso, ¿no? En la que el paciente tiene que ser, obviamente, tiene que tener paciencia, tiene que tener calma, tiene que entender que los logros se van viendo progresivamente y que definitivamente cada paciente tiene su propio ritmo, ¿no? Su propio reloj, digámoslo así, para poder lograr superar un diagnóstico. Ahora, cuando te pregunté por las causas, Lorena, me mencionaste distintos factores, ¿no? Como el genético, como por ejemplo el consumir cierto tipo de sustancias, y me llamó la atención cuando mencionaste la crianza. ¿En qué se puede estar fallando, errando en la crianza y hacer de nuestros hijos que tengan esta ansiedad prolongada y que se convierta ya en un trastorno? O sea, como para poder prevenir una situación extrema. O sea, ¿en qué se puede fallar y cómo podemos mejorar la crianza? Padres que, por ejemplo, no psicoeducan o no educan en emociones, padres que no tienen un nivel de inteligencia emocional muy alto, ¿no? Y que no enseñan al niño a manejar sus emociones, a controlar sus emociones, ¿no? Hacen que el niño normalmente pueda desregularse, ¿no? Y que la ansiedad evidentemente no la aprendan a manejar. Los hijos siempre van a ser reflejo de sus padres y van a copiar las conductas de sus padres. Si tenemos padres que no manejan sus propias emociones, si tenemos padres que ya tienen un trastorno y no lo tratan, si tenemos padres que no tienen o no imparten un estilo de crianza adecuado, ¿no? Que son de repente muy permisivos o son extremadamente estrictos, ¿no? La ansiedad en este caso se relacionaría más a una crianza muy extrema, por ejemplo, padres extremadamente rígidos o que hacen uso de el castigo físico y llegan a este maltrato psicológico, pues también pueden generar en niños trastornos de ansiedad, ¿no? Entonces, hay múltiples errores que se pueden cometer en la familia, desde los más pequeños hasta los más graves, ¿no? Pero principalmente buscamos que los padres traten de manejar, primero que ellos estén estables, es digamos, la condición número uno para, digamos, evitar los errores, ¿no? Los padres deben ser lo suficientemente conscientes como para saber o darse cuenta de que si tienen un problema que no están pudiendo manejar o ellos mismos tienen ansiedad, es importante tratarla, ¿no? Porque si no la van a transmitir a los niños. De la forma en como yo maneje y enfrente mis dificultades, mis hijos también lo van a hacer. Entonces, eso es importante, ¿no? Partimos por ahí. El error comienza ahí, teniendo papás que no han sido diagnosticados, que no manejan bien sus emociones, que sufren de algún trastorno y no se lo trataron. Entonces, ahí parte el problema. Esto también te conlleva a un estilo de crianza inadecuado, padres muy rígidos que usan el maltrato psicológico o el maltrato físico, ¿no? Como método de crianza o como un método correctivo, y esto genera, obviamente, además de dificultades psicológicas en el niño, podría generar algún trastorno de ansiedad, ¿no? Digamos que esos son los errores más comunes que están en la familia. Correcto, Lorena. Vamos a seguir invitando al público para que participen a través del 940-800-800, 940-800-800. Estoy con Lorena Pastor, ella es psicóloga y psicoterapeuta. Estamos hablando acerca de la ansiedad.
Entonces lo extremo siempre va a ser un problema, ¿no? Exitosa. O demasiado permisibles o demasiado rígidos como padres podremos ocasionar este problema en los niños. La sobreprotección podría generar también este problema, Lorena. Definitivamente, la sobreprotección es una de las características, mejor dicho, es uno de los estilos de crianza que también refuerza mucho la ansiedad, porque el padre sobreprotector le transmite temor al niño. Le enseña que el mundo es inseguro, le enseña que ellos no son capaces de hacer muchas cosas por sí mismos, les enseña a depender de un adulto todo el tiempo, ¿no? Les enseña que viven en un mundo peligroso, lleno de inseguridades, un mundo al que constantemente deben temer. Les enseñan a los niños, de repente inconscientemente, que siempre tienen que estar alertas porque algo malo va a pasar, porque siempre está la posibilidad que les suceda algo terrible. Entonces, el sobreprotegerlos tanto o el no dejarlos que ellos desarrollen habilidades o que hagan las cosas por sí mismos, definitivamente les va generando a los niños no solamente temor, sino también baja autoestima, ¿no? Un sentimiento de que no son capaces de lograr las cosas que se proponen. Ahora también, estilos de crianza negligentes también generan ansiedad. Padres que no son padres presentes, padres que no están, digamos, muy comprometidos e involucrados con la crianza, padres que se desentienden del niño y que a veces van y vienen y el niño no tiene un tiempo con ellos, padres que, digamos, no se involucran mucho con el niño, no pasan mucho tiempo y a veces son lamentablemente las nanas quienes crían, ¿no? Quienes educan. Definitivamente eso también genera ansiedad, porque el niño a quien busca es a sus padres, ¿no? Y a veces el no tener a sus padres presentes, disponibles, ¿no? Hace que el niño también empiece a sentir inseguridad y mucha ansiedad. El tipo de apego que también el niño desarrolla con sus padres, ¿no? También puede generar ansiedad, ¿no? Un apego inseguro, ¿no? Un apego, digamos, inadecuado, hace que el niño, pues, todo el tiempo sienta ansiedad y no se sienta seguro y no sienta confianza en su propio padre o madre, ¿no? Importante esto, ¿no? Como padres aprender a darnos cuenta, identificar algunas falencias, algunos errores que podemos estar cometiendo y mira lo que podríamos estar conllevando, condenando a nuestros hijos. Qué importante eso de ir soltando de a poco a los niños para que puedan ellos desarrollar sus propias cosas y así ir generando confianza en sí mismo y no depender exclusivamente de los padres, pero de a poco, mientras ellos se van desarrollando y van creciendo. Lorena, vamos con el público, siguen llamándonos a través del 940-800-800. Hola, muy buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Víctor. Hola, Víctor. Soy periodista. ¿Qué tal, Víctor? Sí. ¿De qué parte nos llama? San Juan del Lurigancho. Adelante con su consulta, Víctor. Quiero hacer una consulta a la doctorita. Dale, Víctor. Sí, doctorita, yo sufro de depresión, ansiedad, doctorita. ¿A qué se debe eso? Soy una persona de 70 años. Ya. Manténgase en el teléfono, Víctor, porque estoy seguro que Lorena le va a hacer una serie de preguntas para poder conocer más su caso. Lorena, por favor. Sí, no nos escucha bien. Llegué a entender que él tiene 70 años y que sufre de ansiedad y depresión. Sí, y él decía, ¿a qué se debe eso, no? Dice él. Pero hay que conocer un tanto más de él, hay que indagar más sobre él, ¿verdad, Lorena? Por eso le decía que se quede en el teléfono porque seguramente le vas a hacer unas preguntas a Víctor. Sí, definitivamente hay preguntas que tendría que respondernos para poder identificar a qué se debe su trastorno de repente ansioso depresivo, o si tiene ambos diagnósticos por separado, ¿no? Sufre de ansiedad y depresión, normalmente se conoce como un trastorno ansioso depresivo, ¿no? La ansiedad y la depresión suelen ser trastornos hermanos, yo siempre les llamo así, porque, digamos, afectan los mismos neurotransmisores en el cerebro y de alguna forma se presentan juntos, o se suelen presentar juntos. Ahora, habría que saber, en este señor, ¿no?, de 70 años,
desde cuándo es que ya allí viene, digamos, con depresión y ansiedad, si ha sido correctamente diagnosticado, a qué edad ha sido diagnosticado, ¿no? Se está tomando algo, se ha recurrido a un trastorno, perdón, a un tratamiento psiquiátrico, ¿no? O si está asistiendo a terapia, es importante saber esto, ¿no? A ver, ahora, ¿a qué se debe? A ver, Lorena. No puedo saber solo con, A ver, le vamos a conocer estos datos, Está ¿no? Víctor todavía en el teléfono, a ver que nos responde, porque él te ha escuchado. Víctor, ¿has escuchado a Lorena, la psicóloga? Sí. A ver, responda a alguna de las preguntas. Ella decía, ¿desde cuándo tú estás? A ver, yo quiero empezar por esto. O sea, a ti ya te diagnosticaron, el especialista te dijo, usted padece depresión y padece de ansiedad. Doctorita, el problema es que yo tengo una herida en la nalga izquierda, tipo escara. Y ahora la doctora que me ha visto me dice que es una úlcera. Y parece que eso me está afectando mucho, doctorita, que mucho sufro con depresión y ansiedad, doctorita. O sea, por esa herida, por esa herida, por ese malestar que tiene usted es de que de pronto ha hecho este cuadro de depresión y de ansiedad, Víctor, ¿verdad? Sí, así es, así es. ¿Hace cuánto tiempo ya que le han detectado esta herida? Ya más o menos un año y medio más o menos. Ajá. Ahora, claro, y usted se siente muy preocupado por esto. Sí. Ahora, y le han dicho que usted está con depresión. ¿Eso le han dicho? ¿Le han diagnosticado también depresión y ansiedad o a usted le parece estar padeciendo de esto? A mí me parece porque tengo momentos de tristeza, tengo ganas de llorar a causa de la herida que tengo en la nalga. Sí, así es. Correcto, Víctor. Pero sí se está tratando, ¿verdad? Esa herida que tiene usted en el cuerpo, sí lo está tratando. Sí, pero los doctores me dan un montón de cremas y no veo mejoría, señor periodista, doctorita. Ajá, correcto, Víctor. Sí. Bueno, ahora sí, hemos entendido ya mejor el caso de Víctor Lorena. Ese es producto de ese malestar que él tiene, esa preocupación, ¿no? Y tiene, pues, él cree estar con depresión y ansiedad. Claro, definitivamente él ha mencionado algunos síntomas depresivos. No podría yo decir que tiene un diagnóstico de depresión porque no podemos diagnosticar así. Posiblemente también tenga síntomas de ansiedad. Pero lo que yo recomiendo es, sí, aquí el factor desencadenante parece ser algún tipo de esto que le ha salido a él, ¿no? En la piel, que no tiene, él no encuentra solución a su enfermedad o a ese fastidio, ¿no? Entonces, al no encontrar a veces la solución y ver que las cosas no avanzan o no mejoran, definitivamente eso desanima a uno, ¿no? Lo que yo recomiendo es que vaya buscando otras opiniones en el tema de esta dificultad que tiene, que busque otras opiniones, porque hay que recurrir también a otras respuestas desde el punto de vista médico, ¿no? Y también desde el punto de vista psicológico también es importante tener un acompañamiento psicológico porque si él ya está notando que tiene alguno que otro síntoma depresivo, ¿no? Estos no vayan en aumento y se genere ya un trastorno, ¿no? Se genera una complicación mayor, como de repente ya se ha diagnosticado con depresión, ¿no? O con algún trastorno de ansiedad, y esto complique aún más su diagnóstico primario o inicial, ¿no? Que es esta dificultad que tiene en la piel, que no ha podido sanar o no ha podido, digamos, encontrar una solución. Pienso que hay que partir por ahí, hay que buscar más opiniones desde el punto de vista médico para esta dificultad, pero a su vez tener un acompañamiento psicológico que lo ayude a atravesar este proceso. Correcto, Víctor. Usted necesita ayuda, Víctor, y lo que necesita es precisamente la opinión del especialista, o sea, ir y para que le hagan un diagnóstico, ¿no? Luego de conocer enteramente el caso. A él le genera mucha tristeza al punto de que le da ganas de llorar, decía Víctor, ¿no? Tras esto, él es que no ve mejorías en este problema que tiene él en la piel, entonces eso le está generando, ¿no? Esa tristeza y esa preocupación que le conlleva
Exacto. la depresión. Que son reacciones normales, ¿no? Porque si uno tiene una enfermedad Exitosa. y empieza un tratamiento y no ve resultados, definitivamente se va a entristecer, van a dar ganas de llorar, como ha dicho él, ¿no? Dependiendo también de cuánto tiempo tiene buscando una solución para esta dificultad, ¿no? Mientras más larga sea mi búsqueda de una solución y mientras no encuentre yo el médico adecuado que me dé el tratamiento esperado, pues evidentemente mucho más grande va a ser mi frustración y estos sentimientos de tristeza, ganas de llorar que él mencionó, pueden ir en aumento. Entonces es por eso que yo lo animo a buscar una segunda o tercera opinión en relación a este tema, ¿no? No hay que quedarnos solamente con un solo diagnóstico a veces, sobre todo cuando no nos sentimos satisfechos con la respuesta que nos ha dado un médico, el tratamiento o el medicamento, ¿no? ¿Tiene que ver la edad? En el caso de Víctor, él tiene 70 años. ¿Tiene que ver, de pronto se es más vulnerable a un trastorno de ansiedad cuando estamos en una edad avanzada, Lorena, o no tiene esto nada que ver? No necesariamente. De hecho, lo que está más relacionado a que uno pueda tener algún tipo de trastorno del ánimo o de ansiedad cuando hay edad avanzada es las limitaciones que uno con la edad pueda tener, ¿no? Lo que por lo general se ve es que cuando un adulto mayor, ¿no?, está limitado en su funcionamiento, ¿no?, cuando tiene algún tipo de discapacidad mental, psicológica, física, es cuando hay más propensión a caer en un trastorno. Pero por lo general preferiría ceñirme o destacar que se debe más que nada al tipo de personalidad y a factores genéticos. Hay personas o adultos mayores que no se deprimen, hay adultos mayores que son muy resilientes, hay adultos mayores que logran, digamos, enfrentar las adversidades inclusive mejor que gente joven. Sí, correcto. Tengo consultas aquí en las redes sociales, Lorena. Hola, Flor Vázquez nos escribe, también nos escribe Juliana Forno Rodríguez, dice, mi hija tiene RM leve, es mayor de edad y ha creado un gran temor, produciéndole mucha ansiedad el subir y bajar la vereda de las calles. ¿Cómo tratarlo? ¿Con terapias físicas, psiquiatra, neuropsicológico? Gracias por su respuesta, Lorena. Sí, definitivamente lo que yo recomendaría sí es hacer una combinación entre el tratamiento psiquiátrico y psicológico, ¿no? Eso definitivamente, esta es la combinación que es recomendable para cualquier tipo de trastorno en realidad, que es el tratamiento médico con el psicológico, ¿no? El psiquiatra, hay que recordar que es un médico quien estudia esta especialidad, ¿no? Y los psicólogos no diagnosticamos, no somos médicos, ¿no? Y trabajamos de la mano de médicos, eso sí, y de otros especialistas. Nosotros realizamos presunciones diagnósticas y el médico o el psiquiatra es quien confirma nuestros diagnósticos. Y nosotros, obviamente, brindamos el tratamiento psicológico, mientras que el médico o el psiquiatra da el tratamiento farmacológico. Entonces, le recomiendo a esta paciente o a esta persona que nos está consultando que consulte siempre, primero a un psiquiatra y luego sea derivada a una terapia, ¿no? Psicológica. También escribe Yanina Mercedes Paitán. Yo fui diagnosticada hace 4 años con ansiedad depresiva. Estuve hasta hace poco medicada, pero por decisión propia dejé la medicación y no puedo regresar a la psiquiatra porque me dicen que tengo que pasar por psicología. Actualmente solo estoy teniendo lo que es ciertos cambios de conducta con mi carácter. Quisiera saber si es parte de mi ansiedad. A ver, acá hay un tema muy importante que hay que destacar. Ella ha dejado la medicación. La medicación no se deja de golpe, ¿no? Esto genera consecuencias, ¿no? Y consecuencias también inclusive de ansiedad. Dejar un medicamento que te recomienda un psiquiatra o que te da un psiquiatra, de golpe puede generar,
reacciones secundarias que pueden ser inclusive de ansiedad, dolores de cabeza, tristeza, etc. Los medicamentos se dejan progresivamente, ¿no? Y los retira el médico. Cuando ella deja el medicamento y luego va al psicólogo, ¿no? A las finales no ha culminado un tratamiento y no ha sido responsable con su medicación. Ella luego va al psicólogo porque muchas veces pensamos que bueno, no sé el caso de ella específicamente cómo sea, pero muchos piensan que es mejor, bueno, el psicólogo a estar medicado. Yo estuve un tiempo medicado, no vi muchos resultados, entonces de repente solo hago algo psicológico. Hay que pensar que no siempre puede uno estar bien medicado, a veces uno no está bien diagnosticado, pero eso sí, no se debe dejar una medicación de golpe, y si ya hubo un diagnóstico y ya hubo una medicación de por medio, lo que yo recomiendo es que la persona retome su medicación, o sea, pero con orientación psiquiátrica, que retorne al psiquiatra primero antes de seguir un tratamiento psicológico. Correcto, Lorena. Muy bien, Lorena, muy explícita. Gracias por acompañarnos, por absolver las dudas de nuestro público que siempre está al pendiente del programa. Si la gente quiere contactar contigo, Lorena, ¿a través de qué teléfono lo puede hacer? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo te encontramos? Bueno, me pueden ubicar en el 994003491. Pueden encontrarme en Instagram como Lore Pastor P. También estoy en mi centro psicológico @terapeuticamente.pe, y en Facebook pueden encontrarme como @Lorena Pastor Psicóloga. Ajá, correcto, Lorena. Gracias nuevamente, Lorena, por estar con nosotros y hasta otra oportunidad. Gracias por la invitación también. Gracias. Muy bien, que te vaya bien. Buenas noches. Lorena Pastor Poggi, ella es psicóloga y psicoterapeuta, estuvo con nosotros en el programa hablando acerca de la ansiedad, cómo tratar este problema. Gracias a la gente que también, como siempre, nos acompaña durante toda la noche en toda la programación de Exitosa. Viene ahora la hora esotérica y esta noche se van a quedar con Soraya de Los Ángeles.